Ok, muy bien. Permítame, solo quiero también... Ok, bien. Entonces, todo bien en la pantalla, ¿verdad? Sí, se logra ver. Ok, bien. Primero vamos a empezar quizás con lo más básico de todo, lo que serían las proposiciones. Recuérdense que las proposiciones son eh, aquellos enunciados que únicamente pueden ser respondidos con un verdadero o un falso, o sea, una respuesta booleana, ¿verdad? Entonces, eh, bien, voy a escribir el primero. Sería, José aprobará el examen de matemática discreta si estudia mucho. Bien, ok. Esta primera expresión se podría considerar como que fuera una proposición. Bien, Sí, yo creo que sí. correcto. ¿Sí? Bien que sí, sí, porque explica, hay como decirle un sujeto y un predicado. Básicamente es como específico con lo que trata de dar a entender que si A, entonces B, por así decirlo. Correcto. Aunque tienen que tener en cuenta quizás en estos casos las proposiciones están solas. No deberían tener ningún conectivo lógico porque las proposiciones en general, si se acuerdan con las tablas de verdad, un pequeño guiño, estas podrían representarse como variables. La P, Q, R, S. Entonces, no podemos tener una proposición que tenga la forma P o Q, por ejemplo. Entonces las proposiciones son un solo enunciado, tiene que estar en positivo, acuérdense, o sea, siempre es afirmativo, nunca es, digamos, por ejemplo, José no aprobará el examen. No, tiene que ser siempre afirmativo. José aprobará el examen de matemática discreta si estudia mucho. Así que sí, en efecto, esta es una proposición. Bien. Como una segunda, podemos poner cuando se construyan mejores automóviles, WIC los construirá. Ok, esta podría considerarse una proposición. No. Sí, Bien, me gustaría escuchar por qué dicen que sí se podría o por qué no sería una proposición. se puede responder con sí o no, dependiendo cada persona, pero sí. Se le puede decir, sí, Wick los va a hacer, o no, Wick no los va a hacer. Por Yo eso creo, creo que sí. yo creo que tal vez no, porque necesariamente si los automóviles serían mejores, no es que Buick los vaya a hacer, puede hacerlo otra compañía. Yo Quizás, pienso que que sí es correcta por lo mismo de que es como una tipo afirmación y se puede afirmar o se puede negar. bien, eh, me parece bien lo que todos han dicho. La cuestión es que esta, lastimosamente, no es una proposición, porque recuérdense que lo que les he dicho son singulares también, o sea, se tratan de una sola cuestión. No pueden tener, digamos, o si lo quieren ver también, tiene un solo sujeto. En este caso, cuando se construyan mejores automóviles, sería uno, Buick los construirá. Tenemos dos. Por eso mismo, esto no sería una proposición. ¿Verdad? ¿Dudas con este? Quizás pueda ser un poquito confuso,
Sin embargo, tienen que poner mucha atención a lo que dice, porque si no se pueden ir así en chuco y pues perder un punto del corto o del examen. Muy bien. Eh, la siguiente. En la Tierra hay 3.405.811.123 granos de arena. ¿Es o no es una proposición? Yo digo que sí lo es. Bien. ¿Otra opinión? Yo también opino de que sí es una proposición. Bien, correcto. Sí, sí es una proposición. Recuérdense que ustedes lo que les compete ahorita es identificar si es o no es. No les importa si es verdadero o falso, sino que simplemente si cumple la forma, ¿verdad? Entonces, sí, en este caso, perfectamente es una proposición. Correcto. Quizás un último ejercicio. Un- no, permítame. El programa es legible solo si está bien escrito. Ok. El programa es legible solo si está bien escrito. ¿Es o no es? Sí. Creo que esto no. Ujú. ¿Alguna otra opinión? Yo opino que no por el solo sí. Correcto. Estamos poniendo una condición, ¿verdad? O sea, el programa es legible. Esa sería, digamos, una proposición. Solo si está bien escrito. Ahí tenemos dos proposiciones. El programa es legible, una, está bien escrito, otra. Y está conectado por el programa es legible solo si está bien escrito. Entonces, correcto. Esto no es una proposición. Ok. ¿Tenemos preguntas con respecto a este tema? ¿A las proposiciones? Si podría darnos tipo algún tip o explicarnos de mejor manera cuando no lo es. Ok. Sí, claro. En las proposiciones, como les digo, suelen ser, o sea, primero, es un enunciado. Si tienen una pregunta, si ven siquiera un signo de interrogación o de admiración, pónganle no es. Por ejemplo, hoy me divertí mucho. ¿Es verdadero o falso? No se puede. ¿Es proposición o no? No es. Entonces, por ejemplo, también, o sea, sí, preguntas como ¿cómo estás hoy? No es proposición. O sea, primero que nada, si es pregunta o es una exclamación, no es proposición. Segundo, si es un enunciado afirmativo, o sea, siempre va a estar en positivo. Nunca va a decir, por ejemplo, esto mismo. En la Tierra no hay tantos granos de arena. Eso no. Tiene que ser afirmativo. Siempre. En la Tierra hay tantos granos de arena. ¿Sí? Y quizás las más complicadas podría ser encontrar si tienen algún conectivo lógico. Y o eh, sí, entonces, sí, solo sí. Por ejemplo, un estudiante de matemática discreta va a probar si estudia. No, porque está diciendo si un estudiante de matemática estudia, entonces va a aprobar. No, esa ya no es una proposición sola, sino que que son dos proposiciones y además están unidas por un conectivo condicional, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Sí,
Y quizás también, si pueden, si ven que algo es muy largo, intenten ver si pueden separarlo en distintas proposiciones. Y si pueden, ahí directamente ya no. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? El último ejemplo que puso, quedamos que no es una preposición, pero ¿son dos y un condicional? ¿O cómo queda? En ese caso podría ser, el programa es legible, podría ser uno, porque sí, es legible o no, no es legible. Y el otro podría ser, el programa está bien escrito, sí, está bien escrito, o no, no está bien escrito. Entonces ahí tenemos dos proposiciones en una sola, en un solo enunciado. Entonces eso ya te da una guía de que no, no es, no cumple. Mm, ¿Ok? Entonces, solo como para recalcar, si una preposición tiene un conector lógico, ya sea sí, no, o u otro, no es entonces una proposición, ¿verdad? Correcto. Bueno, si una oración sería, entonces no es una proposición. Sí, Ok. pues es una oración. Un enunciado que no tenga ningún colectivo lógico podría ser candidato a una proposición. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? ¿No? Bien. Entonces, me gustaría mostrarles otro tipo. Yo sé que ustedes ya han trabajado con tablas de verdad. No sé si alguien tiene algún problema, algunas dudas con tablas de verdad. ¿Que le gustaría que hiciéramos algún ejercicio? ¿No? Bien. Ok. Tengo una pregunta. ¿Sí, sí? Recalcando con lo que dijo el compañero, según entendí, una proposición no va a ser proposición si lleva el conectivo sí, solo sí u otros. Sí. O sea, si hay conectivos lógicos, ahí no es. Ok, entonces va a ser proposición si, digamos, la oración es afirmativa, está o sea, es en positiva. ¿Correcto? Ok, perfecto. Muy bien. Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Cuál es la forma, ahorita recalcando, cuál es la forma de una proposición? La forma que tú decías. O sea, sí. Es primero un enunciado. Es afirmativo. No contiene pregunta ni es una exclamación. Y quizás lo más importante, solo puede ser respondido con sí o no, o sea, verdadero o falso. Tiene que ser un valor booleano, ¿ok? Ok, gracias. Va. Quizás voy a ponerlo aquí. Lo importante, uno, es afirmativa. Dos, no es pregunta ni exclamación. Tercero, solo se responde con verdadero o falso. Y no contiene conectivos lógicos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta con respecto a estos? ¿No? Bien. Contarlas de verdad, creo que están familiarizados bastantes. Quizá puede ser solamente un ejemplo para, bueno, para probar, ¿ok? Entonces, vamos a responder. Vamos a buscar la tabla de verdad de la forma no P y Q o R. Ok. Entonces, aquí tenemos tres
variables proposicionales. Como tenemos 3, acordémonos de que la cantidad de filas que va a tener es 2 a la n. Es decir, que va a tener, con n siendo el número de variables, así que va a tener 2 al cubo, o sea, 8 filas. Por ende, vamos a poner P, verdadero, 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 falso, 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 falso. Con Q tendríamos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y con R tendríamos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Bien. Primero, si les cuesta quizás un poco entender bien las cosas, lo ideal sería que vayan probando cada una de las expresiones separadas. Por ejemplo, primero saquémonos no P. Como no P es literalmente lo contrario de P, sería falso, 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 verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Bien, tenemos esta. Iríamos con Q o R. Con Q o R tendríamos que identificar estas dos de aquí. Estos lados de aquí, estos, las parejas y probarlo. Acordémonos que el conectivo O tendríamos que es verdadero si siempre que haya, con tal que haya un solo verdadero, va a ser verdadero. De lo contrario, va a ser falso. Entonces, aquí tenemos verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Aquí tenemos un falso. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Y finalmente obtendríamos no P y Q o R. Como es I, va a ser verdadero únicamente cuando haya dos verdaderos. Entonces tendríamos falso, 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 verdadero, falso, perdón. Este también es falso, verdadero, verdadero, verdadero y falso. Ok. Y esa es la tabla de verdad. Realmente la tabla de verdad es un tema bastante fácil, así que si pueden, intenten hacerlo bien y asegúrense unos puntos prácticamente regalados, ¿ok? Bien. Si hay alguna duda con respecto a la tabla de verdad, No sé si podrías repetir como eh, las condiciones que tienen eso del Q o R y todo eso, porque no lo entendí muy bien. ¿cómo? Ah, O sea, para iniciar lo de la tabla, ¿verdad? Ajá. ok. Bien. ¿El qué? ¿La parte de cuántas filas o los conectivos lógicos? Los conectivos lógicos. Vaya. Recordemos los conectivos principales, los que serían eh, el I lógico, el O lógico, el no, o sea, puede ser o una rayita encima, y el condicional. Con el I, te voy a poner un P y Q aquí, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ok. Bien. Con el I es verdadero únicamente cuando las dos proposiciones que se están comparando son verdaderas. Es decir, las dos tienen que ser verdaderas. P y Q. Entonces, esa es la única vez que es verdadero. De lo contrario, verdadero y falso no puede ser. El resto es falso. O sea, únicamente va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos. Con el O lógico, que es el que trabajamos aquí en el ejercicio, es falso únicamente cuando los dos son falsos. De cualquier otra forma, con tal que haya un solo verdadero, una proposición verdadera, va a ser verdadero también la salida. Por ejemplo, verdadero o verdadero, verdadero o falso, falso o verdadero, y falso o falso.
uy, falso o falso es la única vez en las que, pues, habría un problema, ¿ok? En el que sí sería falso. Con el not, o sea, el no, tendríamos que es simplemente invierte el valor de verdad que tiene la proposición. Por ejemplo, si no P era verdadero, aquí va a ser falso, aquí va a ser falso también, y aquí que era falso, se va a hacer verdadero. Lo mismo con esta, con la Q. Aquí sería falso, antes era falso, ahora es verdadero, y lo mismo. ¿Sí? Y finalmente el condicional es verdadero siempre, mientras no se dé la cuestión en la que el antecedente, porque acordémonos que se suele poner como P, entonces Q, se va a poner P y Q, P o Q, y si P, entonces Q. Si el antecedente, que es P, es verdadero y el consecuente es falso, es la única vez en la que la salida va a ser falsa. De ahí, cualquier otra forma es verdadero. Si verdadero, entonces verdadero, es verdadero. Si verdadero, entonces falso, es falso. Perdón, es el único falso, ¿sí? Si falso, entonces verdadero, también es verdadero. Y si falso, entonces falso, también es verdadero. ¿Ok? Esos son los conectivos lógicos. Una pregunta que yo tengo, ¿cuál es la P que tiene la rayita arriba? Ah, es el no, el no. O sea, como les digo, el no puede tener cualquiera de estas tres formas. Podría ser no P o no P. Cualquiera de las Ok, tres se gracias. pueden usar. Ahí cual les guste más. A mí me gusta más la rayita arriba, así que la uso, pero si a usted le gusta, no sé, la virgulilla, entonces pueden usarla sin ningún problema. Y la que le sigue, la que es Q, ¿qué significa Ah, eso? es lo mismo también, como les digo, es el otro símbolo, este de aquí, que también sirve como un not. Oh, ok, ok, gracias. O sea, si ven cualquiera de estas tres, es un no. Bien, así como pregunta, porque puede que les venga, muy probable que les venga, ¿cuál es la equivalencia de si P entonces Q? Si no P, P entonces o no no Q. Q. P o no Q, dicen. ¿Alguna otra opinión? Bien, Si no recordemos, es Q, entonces no es P, tal vez. No, no Q, entonces P, no me acuerdo. ok, la equivalencia del si P entonces Q es, uy, si P entonces Q es equivalente a no P o Q. Recordémonos eso. El no es el que va antes de la flechita. No P o Q. ¿Ok? Entonces, esta es la equivalencia, así que grábensela bien porque si mañana, que más que todo son trabajar con condicionales, esto les va a salvar la vida en muchas veces. Y a lo largo de la primera parte de lógica, la equivalencia de si P entonces Q a no P o Q es increíblemente importante, así que grábensela en la mente y, bueno, trabajen así, porque eso les va a servir de gran manera. ¿Alguna pregunta? Ya que estamos hablando ¿Qué del otras equipos? Oh, dale. No, dale vos, termina. Ya que estábamos medio hablando de lo que es me imagino, el laboratorio de mañana, Corto, ajá. el corte de mañana, ¿hasta qué tema nos estarían evaluando? Hasta las formas del condicional. O sea, las diferentes formas del condicional. Lo que sería el normal, eh, la equivalencia contraria, o sea, no Q entonces no P. Eso es lo mismo que decir si P entonces Q. Ok.
Hasta las equivalencias sería entonces. Sí, Ok, muchas gracias. las equivalencias, tenemos eso. Yo, Ajá. no, de hecho eso era, o qué otras equivalencias, porque siento que es el tema que más se me complica a mí, nos pueden venir. Entiendo. Eh, si gustan, yo les, yo les, yo les diría que, por eso les digo que se aprendan esta, porque a partir de esta forma de aquí, pueden sacar las demás. Todas. ¿Por qué? ¿Por qué esta es equivalente? Bueno, planteémonos esta parte de aquí, no P o Q. ¿Qué más adelante van a ver, no sé si ya vieron leyes? Sí, Sí, entonces ya sabrán que esta cosa es, por conmutatividad, es lo mismo que decir Q o no P, ¿verdad? Entonces, si sabemos de que si negamos la primera proposición, o sea, el antecedente, y mantenemos el consecuente, entonces, y está unido por un OR, se puede poner como un condicional, ¿verdad? Entonces, neguemos el Q, hagamos el condicional y mantengamos P. Y si ven, a partir de esta forma de aquí, logramos llegar a esta misma. pero ¿Sí? verdad que todo eso es aprendiéndonos nosotros mismos las equivalencias de cada conector lógico, ¿verdad? Sí, prácticamente. O sea, creo que voy a llegar a un punto Era un punto. en el que no sé si ya les han dado la tabla de equivalencias, probablemente no, pero son cuando tienen que llegar a simplificación de proposiciones bien largas, tienen lo ideal, probablemente les dejen usar tabla, pero lo ideal es que se aprendan la tabla en general, se aprendan la tabla y así ya solo ven la forma y ya saben qué aplicar. Porque si están viendo la forma e intentan buscar ahí durante toda la tabla, van a perder un montón de tiempo. Así que ahorita estas son las equivalencias que, digamos, que serían que aprender. La otra sería, pues, eh, la que no es equivalente a estas dos. Si Q, entonces P. Esta es únicamente equivalente con eh, no P, entonces no Q. ¿Ok? Y por lo mismo de esto, recordemos, volvamos con las equivalencias. Este no Q, entonces P, es lo mismo que decir no Q o P. Que si le damos vuelta, P o no Q, al aplicarle el condicional, nos queda no P, entonces no Q. ¿Ok? ¿Ya ven? Todas las demás simplemente salen a partir de la equivalencia principal. De si P entonces Q, entonces es equivalente a no P o Q. ¿Ok? Por ejemplo, agarremos una proposición. Si estudio mucho, entonces pasaré el corto de discreta. Bien. Esta podrían decir que es la forma si P, entonces Q. P sería estudio mucho y Q sería pasaré el corto de discreta. Entonces ahí tenemos la forma si P, entonces Q. Si estudio mucho, entonces pasaré el corto de discreta. Y ahora les digo, ¿cómo quiero que me lo pongan en todas sus equivalencias? En todas las equivalencias, ¿ok? Entonces, primero, la que es completamente equivalente. No Q, entonces no P. ¿Cómo sería esta? ¿Cuál sería, cómo se escribiría esta? Si no estudio mucho, entonces no pasaba el corto de discreta. ¿Y cómo se llama el nombre? No se podría poner al revés. Porque si Si dice no no, paso el no corto de... Q, entonces no Ah, P. es no Q. Ajá. Entonces eso no sería Ajá. no pasaré el corto discreta si no estudio mucho. O no, Correcto. no, no sé O realmente. sea, se podría poner
Si no paso el corto de discreta, entonces no estudié mucho. ¿Ok? Esto, se los digo ya, este es increíblemente probable que se los pongan en el corto. Es, o sea, en las veces que he hecho evaluaciones de discreta 1, casi el 90% de las veces que han hecho el primer corto trae un ejercicio así. ¿Ok? Pero trae solo de transcribirlo, así que como no Q, entonces no P o Tienes que qué. ponerlo en todas las equivalencias. Ok. ¿Cuántas equivalencias? Lógico, tiene un montón de equivalencias, pero ¿cuáles ¿Cuál son las principales? serían? Se lo voy a poner en otro color. Original. Si P, entonces Q. Siguiente. Si no Q, entonces no P. De ahí, Q, entonces P. Finalmente, no P, entonces no Q. Estas son las que tienen que hacer siempre si les piden equivalencias de condicional. Entonces, ya hemos conseguido las primeras dos. Entonces nos faltan las otras dos. Nos falta poner Q, entonces P. Bien. ¿Cuál sería esta? Sí, pasé Pasaré el el corto de corto de masa. discreta, entonces... Dale. Si pasé el corto de discreta fue porque estudié mucho. Si paso el corto de discreta, es Entonces porque estudié mucho. estudié mucho. Ok, esa es la otra. Y nos falta una, que sería no P, entonces no Q. Y esa sería, Si no estudio mucho, entonces no pasaré el corto discreto. si no estudio mucho, entonces no pasaré el corto de discreta. ¿Ok? Bien. Este es el ejercicio que, como les digo, es increíblemente probable que les venga. Así que analícenlo bien, piénsenlo y, bueno, entiéndanlo bien. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ok? Lo que es el corto sería como en respuestas abiertas, no serían múltiples opciones, no sería A, B, C, D, No, sino que sería abierta. aquí los únicos que hacen eso son en física. Ah, Y ok, ponen respuestas que ponen literales. Y ahí lo que es mate y al menos las generales de programación pues no suelen poner preguntas así, de literales, así. Aunque, ¿quién quita que el ingeniero les ponga de repente uno de literales también? No pierdan esperanza nunca, ¿ok? ok, gracias. Vaya. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Ah, Ah, no es sobre este tema de las equivalencias del condicional, pero iba a preguntar porque el ingeniero William Mewaki y tal nos había compartido videos sobre un tema que nos dijo que iba a salir llamado condición necesaria y suficiente. Necesario y suficiente. Yo Sí, recuerdo que nos lo anunció como que iba a venir y que no dio tiempo a verlo en clase y que nos iba a compartir un video para aprender del tema. Pero también me gustaría preguntar si aquí nos pueden enseñar de ese sí, correcto. tema. Voy a ver si... Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes, ¿alguna pregunta sobre esto? Antes de pasar a condición necesaria y suficiente. y que si esas son las cuatro básicas que básicamente necesitamos saber, Sí. es lo que más ocupamos saber, o bueno, son las Ahorita primero para este corto son lo más para importante. este corto, sí. Ok. Para el resto ya es otra cosa que tiene que aprenderse. Pero Y van a salir que hagamos tablas de verdad. probablemente algún que otro ejercicio, uno quizás le van a poner. Por eso, si le sale,
yo les digo que es casi un punto regalado. Así que busquen hacerlo bien. Yo tengo una duda porque me acuerdo que vimos el doble condicional, no sé si va a venir también en el corte de El mañana. bicondicional. Sí, Probablemente se los pongan, pero como una forma de demostrar equivalencia. O sea, hacer tablas de verdad y tienen que mostrar si la tabla de verdad esa es equivalente a otra forma mediante el bicondicional. ¿Y el EXOR también viene de la misma forma o cómo? O sea, probablemente les digan, yo qué sé, dada estas dos expresiones, demuestre que son equivalentes mediante el uso del bicondicional. Entonces, hacen la tabla de verdad de una, hacen la de la otra, y luego con el bicondicional comparan las dos respuestas. Y si les da, y si les da una tautología, o sea, si les da que todo es verdadero, entonces son equivalentes. ¿Ok? Y con el EXOR no se va a hacer nada mañana. Con el XOR, Sí. quizás se los puedan poner como una de las expresiones de las tablas de verdad, pero así para ahondar mucho en el XOR quizás no es la gran cosa, o sea, no es mucho lo que se ve. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Esta no va muy relacionada a esto, pero mañana van a venir mapos de Carnot. No vienen. No capaz de cargar, no vienen. Ok. Solo viene tablas de verdad, proposiciones, condición necesaria suficiente y estos, condicionales. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Si no, entonces pasemos a condición necesaria y suficiente. Una pregunta, el examen de mate sería a las 9, ¿verdad? Sí, a las 9. Misma hora de las discusiones. No, perdón. Sí, quiero ver. Sí, a las 9. Misma hora de la discusión. Disculpe, ¿a qué hora dijo que era 9. el examen ese? 9. En el Ok. de 10, ¿verdad? Ahí mismo. ¿Sí? ¿Aló? ¿Cómo cuánto tiempo cree que duraría este examen? Pregunta. 1 hora. Ah, vale, gracias. O sea, los cortos son eso. 1 hora suelen durar. O sea, es eso. Un corto. Un examen. O sea, probablemente le vengan unas 4 preguntas. Pónganle. eh, que engloben todo eso. ¿Ok? O sea, no es la gran cosa, pero tampoco lo subestimen. O sea, no digan, este corto va a ser fácil. Puede que sí, pero tampoco lo subestimen, ¿ok? Bien. Hoy sí, condición necesaria y suficiente. Eh, la condición necesaria y suficiente se basa todo en el condicional. Como ven, volvemos al condicional. Si P, entonces Q. Recordemos, ¿cuál es la única vez en la que es falso? Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Correcto. Si uno es verdadero y el segundo es falso, entonces esto es falso. No sé si en elementos ya han llegado, probablemente no, ya les digo, pero van a ver de que cuando llegan a elementos, en elementos van a ver un poquito de unos argumentos. En argumentos eh, van a ver que se basa todo en el condicional. ¿Por qué? Porque acuérdense de que el condicional siempre es verdadero, excepto por esta única vez. Entonces, todo se concentra en qué es lo necesario, pero no es suficiente para que sea verdadero. ¿Ok? Por ejemplo, la condición necesaria sería P, en este caso. P es nuestra condición necesaria. ¿Por qué? Porque cualquiera si pueden ver cualquier cosa que le pongamos, excepción de verdadero, nos hace verdadero todo el condicional, ¿verdad? Y la suficiente ya es la que realmente te define si va a ser verdadero o falso. ¿Ok?
No sé si escuché a alguien que... Ajá, hola. Hola, Denis. Ah, perdón. No vi que le toqué eso. No te preocupes. Bien, entonces, ¿qué casos de condición necesaria y suficiente conocemos? Bien, por ejemplo, quizás les voy a poner algún ejemplo de un poquito adelante, de cálculo 1. Las derivadas. Ni siquiera voy a tomar lo propio que es la derivada ni eso, sino que hay una cuestión, una propiedad de las funciones que es que son derivables. Y también están las funciones que son continuas, o sea, son funciones que no se, o sea, que son completamente rectas. No son funciones que tienen, digamos, un hoyito y siguen. Esto ya no es una función continua. Entonces, las funciones continuas pueden ser derivables. Pero si es continua, no necesariamente es derivable. Esa es una de las formas de que podrían expresarse. Si una curva es continua, no puedo asumir directamente, es derivable. No, si una función es continua, puede que sea candidata a ser derivable, ¿ok? Por ejemplo, si un carro tiene un motor, ¿puede correr? Sí. O sea, si tiene motor, es obligatoriamente necesario que, o sea, si tiene motor, No sí o sí va a necesariamente. correr. No necesariamente, porque No si no tiene necesariamente. cosa. Exacto. Es una condición necesaria, o sea, sí, un motor que corre, sí o sí debe tener un motor. Pero no necesariamente si tiene un motor va a correr. Porque Es necesario, pero no llega a ser suficiente para que individualmente lo lleve a cabo. exacto, pero otra cosa, si algo tiene ruedas, ¿puede moverse? Sí. ¿Es una condición suficiente tener ruedas para poder moverse? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Si algo tiene ventanas, ¿puede moverse? No necesariamente. No necesariamente. ¿Un carro tiene ventanas? Sí. ¿Se puede mover? También. Pero una casa también tiene ventanas y la casa no se mueve. Entonces, que tenga ventanas no es algo que sea fundamental para que suceda lo que estamos diciendo. ¿Ok? No sé si entendemos más o menos a lo que me quiero referir. Sí, sí. Por ejemplo, otra cosa. Si un libro tiene oraciones, ¿yo lo puedo leer? Claro, yo sé leer, asumiendo que yo sé leer. Sí. Sí, es una condición necesaria y suficiente. Porque o sea, sí, es necesario que lo tenga y además con que tenga palabras y que formen sentido, es suficiente para que yo lo pueda leer. Por ejemplo, el paste de un libro, o sea, la portada de un libro, ¿es necesaria? Es necesaria, pero no suficiente. Correcto. O sea, hay libros en los que se les cae la pasta y aún así se pueden leer, o sea, son completamente útiles. Así que, o sea, en general es así. O sea, todo este trabajo de condición necesaria y suficiente se centra en esto, ¿ok? En verificar si la condición que nos dan es fundamental para que suceda algo. Por ejemplo, ya que el primer ejemplo que nos dio fue el coche, un coche se va a mover si tiene motor. Una condición suficiente para eso sería el coche se va a mover si el conductor lo enciende. Bueno, pero si no tiene si el gasolina, conductor lo conduce. Bueno, también. O sea, un conductor tampoco es suficiente para que un carro se mueva. Ya. O
Si es una condición necesaria, sí, un conductor es necesario. Puede ser de cualquier forma, puede ser un humano, un niño, yo que sé, que se robó las llaves y se fue a estrellar a la pared. Puede ser una inteligencia artificial que le han puesto ahí a manejar el carro. Sí, necesita un conductor, pero hay muchas más. Hay otros factores que hacen que tener un conductor no sea suficiente para que el carro se pueda mover. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, ¿cuál podría ser una condición suficiente? ¿Que se encienda o El problema es cuál? que con el ejemplo del carro es mucho, mucho más complicado, porque como te digo, son Claro. muchos factores. Yo que sé, que tenga un armazón, que tenga llantas, que estén conectadas las llantas, que estén conectadas las llantas al motor, que el motor sirva, que el motor tenga aceite, que el motor que tenga gasolina el carro. Como ves, un montón. Y por ejemplo, bueno, ya pasando del auto, aquí sí es más entendible con el condicional porque si Q es falso, entonces no se cumple la condición suficiente. Bueno, es necesario ya en todo caso. Correcto. Por ejemplo, P, que sea verdadero. ¿Es necesario para que sea verdadero? Sí. ¿Es suficiente? No. Porque si el No, consecuente es falso, ah, aunque el verdadero pueda volar, no va a ser nunca suficiente para que sea verdadero el resultado, ¿ok? otro ejemplo con preposiciones ya. Ah, Q, cuando P es falso, si Q es verdadero, ya es suficiente, ¿no? Veamos. Si P es falso, si el falso está en el antecedente, ¿es condición necesaria para que sea verdadero? Volvemos a la tabla de verdad aquí arriba. Miremos. Si Me es falso, refiero ya a P y no P. si P es falso, entonces es condición necesaria para ser verdadero y además es suficiente también. Porque si ves, con tal de que P sea verdadero, que P sea falso, cualquiera de las respuestas son verdaderas. Entonces, que P sea falso es condición necesaria y suficiente para que el condicional sea verdadero. Pero si P es verdadero, es condición necesaria, pero no suficiente para que el resultado sea verdadero. ¿Ok? No sé si Es eso... como lo que veíamos de que P es necesario para Q. No, perdón, P es suficiente para Q, pero y Q es necesario para P. Algo así con el tema de este. O sea, P es necesario, pero no suficiente. O sea, de que P sea verdadero. O sea, si P Ah, es ok, ok, verdadero, ok, ¿es ok. necesario para que el resultado sea verdadero? Sí, porque está la forma de que si los dos son verdaderos, entonces puede ser verdadera la respuesta. Pero no es suficiente porque si Q es falso, ya te friega toda la relación, ¿ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, mañana ¿a qué hora haces el examen? 9, Solo, ¿a qué hora haces el examen mañana? 9, A las 9. 9. Ok, gracias. Pero, por ejemplo, si el primero es falso y, digamos, P es falso y Q es falso, sería verdadero, ¿no? Sí, correcto. Entonces, o sea, el simple hecho de que P es falso te hace que no importa lo que pongas en Q, la proposición entera te va a ser verdadera. Es decir, que el hecho de que P sea falso es condición necesaria y suficiente para que la respuesta sea verdadera. Ok, ok. Gracias. Eso llevaría a que, por ejemplo, P y Q, si uno es falso, es suficiente para que P y Q sea falso. Sí, podría verlo así también. De que uno de los dos sea falso es condición necesaria y suficiente para que sea falso también Lo mismo con P o Q, llevaría a que con que uno sea verdadero es es correcto. condición necesaria y Y suficiente suficiente. para que sea verdadero. Correcto. ¿Tenemos entendido ese tema? ¿Alguna pregunta? Gracias, no, creo. ¿No? Bien. Entonces, quizás como de las últimas cosas, de las últimas que me gustaría ponerles, que bastante probable que se las ponga, también
es lo siguiente. Bien, vamos a asumir que P y R, ambas son falsas. O sea, esas dos proposiciones son falsas. Y que Q y S son verdaderas. Entonces, y nos piden que encontremos algunas de las posibles... O sea, nos dan, por ejemplo, nos dan P, entonces Q. ¿Cuál es el valor de verdad de esta forma? FV. No, pero el resultado, ¿es verdadero o falso? Ah, Falso. Falso. ¿Por qué? falso, sí. Porque básicamente nos están diciendo que P y R son falsos, entonces P y Q en ese caso serían falsos también. No, aquí nos dicen, mira, o sea, nos dicen P y R son falsos y Q y S son verdaderos. No se oye verdadero si nos guiamos solo por los principios del condicional. Tienen que trabajarlo así, o sea, ustedes trabajen siempre con el condicional, o sea, no sé si ya han visto el valor numérico, de que es simplemente sustituir los valores allí adentro, o sea, meterlos donde están, y le van a dar, por ejemplo, nos dice que P es falso, o sea, que es un falso. Entonces, y que nos dicen que Q es verdadero. Y Eso es verdadero, ¿eh? esto es Es verdadero. verdadero, es verdadero. Por eso, entonces, de eso sale, ¿ok? Como lo estaba viendo al bebé, o sea, si hubiera sido V, entonces F hubiera sido falso Correcto. por la regla del condicional. Cierto. Bien, Ah, va. veamos. Otro ejemplo. Igual, se mantienen los mismos valores. No P, entonces Q. Ok. ¿Cuál es el valor de verdad de este? El negativo también afecta a la Q. Sí, ¿o todo. no? O sea, afecta a todo lo que está dentro. Entonces sería falso Se oye porque falso. Correcto. la ¿Por qué? Q pasaría a ser F y la P verdad, entonces se cumple la condición que si P se oye verdad y el otro falso y se arruina la cohesión. Exacto. De hecho, sí es falso porque si se dan cuenta, esta parte de aquí es la misma esta, pero como estamos negando toda la expresión, es decir, que estamos teniendo un no verdadero. Y si no verdadero, entonces falso. Pero quizás no es tan, ¿cómo se llama? No es tan acertado decir que esto es porque no P, entonces no Q. No, porque esto realmente no es equivalente. Si nos recordamos aquí arriba, no P, entonces no Q, no es equivalente a si P, entonces Q. ¿Sí? Entonces, Yo tengo una pequeña duda. ¿Cómo sabemos cuando es falso y verdadero en ese caso? Ahí sí me he confundido bastante. ¿cómo? O sea, en no P, entonces no Q, ¿cómo sabemos que es falso? El resultado de este. Ajá. Y el resultado el de arriba. Ah, este. Ajá. Más que todo esto, no sé si ya llegaron a leyes, dijeron, vea. A leyes de Sí. simplificación. Entonces ya habrán visto De Morgan. Sí, sí, sí. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, bueno, convertir si P entonces Q en su equivalencia, no P o Q. Y, acuérdense, por De Morgan, se niega el primero, se cambia el O por I y se niega el segundo. O sea que nos queda no P y no Q. Y esto, doble negación, o sea, P y no Q. Y si recordamos que P es falso y Q es verdadero, pero como está negado, se hace falso también, esto ya nos da que es falso. Que, como dijimos, es lo mismo que encontramos. ¿Ok? Ok, gracias. Bien. ¿Otra pregunta con esto?
¿No? Bien, entonces quizás voy a poner un último. Tenemos si S, entonces P, y no R, y P, entonces R o Q, y todo esto, y S. Bien. ¿Verdadero o falso? A simple vista pues, quizás puede resultar un poco más complicado. Así que, bueno, sustituyamos los valores y vamos paso por paso, ¿ok? S es verdadero. O sea, nos quedaría un verdadero, entonces un falso y no R, o sea, es también no falso. Aquí tenemos un I, P es verdadero, no, perdón, P es falso, entonces R es falso, o Q es verdadero, y todo esto, IS, que es verdadero. Entonces, veamos. ¿Falso y falso qué es? ¿Falso y no falso? Es Falso. falso. Falso, esto es falso. Y aquí tenemos un verdadero. Entonces esto se junta aquí. Y aquí nos queda un I. Y aquí, falso o verdadero, ¿qué es? Verdadero. Verdadero. Tenemos un Verdadero. falso, entonces verdadero. Y todo esto con un verdadero. ¿Verdadero entonces falso qué es? Falso. 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 ¿Y falso o verdadero? Sí, falso, falso, Verdadero. 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 Y finalmente aquí, un verdadero. Falso y verdadero. Falso. 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 Falso y verdadero. Falso. Falso. Entonces, ahí tenemos. El resultado de esto es falso. ¿Preguntas con este ejercicio? ¿Será que lo puede volver a repetir si no es molestia? Ah, sí, claro, no hay problema. O sea, nos dan toda esta proposición, ¿verdad? Toda esta gran unión de proposiciones con conectores, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es simplemente sustituir los valores de las variables, o sea, de cada una de las proposiciones, por su valor de verdad. S es verdadero, aquí se pone. P es falso, se pone el falso. R es falso también, se pone el falso, como está el no ahí. Igual, P es falso, se pone falso. R es falso, se pone falso. Q es verdadero, se pone verdadero. Y S es verdadero y se pone verdadero. Eso es lo primero que hicimos. Simplemente cambiamos los valores por su valor de verdad. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. Ok. Ahora lo que fuimos es ir paso por paso. Primero obtuvimos este falso y falso. ¿Falso y falso qué es? Perdón, este es un no falso, acuérdense. Y como es un no falso, esto se hace un verdadero. ¿Falso y verdadero qué es? Falso. Es falso. Por eso se pone aquí. Y se baja el verdadero también. Nos queda un sí verdadero, entonces falso. Aquí, falso o verdadero, ¿qué es? Verdadero. Un verdadero, se pone aquí. Y falso se mantiene falso. Se juntan y ahí tenemos. ¿Verdadero entonces falso? Falso. Falso. Es lo único, la única vez en la que el condicional es falso. Entonces aquí se nos hace falso. Perdón, aquí. Y falso. Entonces, ¿verdadero qué es? Verdadero. Verdadero. Falso y verdadero ¿qué es? Falso. Falso. Falso y verdadero. Falso. Falso. Y ahí está. El resultado final. Pero en el examen nos pondrían, por ejemplo, digamos, así como lo tenemos ahí, que PR igual a F, y nos pondrían así como lo hiciste la expresión ahí de todo eso. Podrían. O sea, de poder pueden. Ustedes pueden en teoría hacer esto, ya que saben. Pero quizás esto se los puedan poner, pero ya en el parcial. Quizás no en el corto, pero sí en el parcial.
Una pregunta nomás así, y para el parcial igual tendríamos este precorto, como le gusta. Mm, bueno, si gustan, podríamos hacer también así una sesión de... Ah, perdón, antes del parcial, un corto. ¿O cómo? No, no, o sea, algo así como está ahorita, pero porque es el corto mañana, entonces para el Ah, no, o parcial sea, sería. si gustan, podemos hacer también una sesión. Por favor. Vaya, entonces, ahí cuando ya nos confirmen la fecha del parcial, a ustedes probablemente ya se las hayan hecho. Entonces, Creo que sería el otro viernes. el otro viernes es. Creo que tengo entendido que es el viernes antes de salir a vacaciones. Entonces el 4 no es. No, no, el 4 de vacaciones no. De esta semana que viene a la otra es. Ya. Bueno, entonces ahí vamos a ver si asignamos un espacio para hacer también así un repaso, ¿ok? Una pregunta sobre lo de las discusiones todavía siguen, ¿verdad? Sí, sí, las discusiones siempre. O sea, mañana no, porque hay corto, así que. Pero la otra semana sí va a haber. Y las discusiones siempre son a las 9 entonces. Sí, a las 9 también. Ah, bacho. Igual, bueno, el viernes les toca, o sea, es un viernes que cae el parcial, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Sí, no, o sea, por eso, para ver qué horario tienen también para hacerlo. Así que, Yo tengo una duda. ujú. ¿Será que puede hacer otro ejemplo de condición necesaria y suficiente? Por favor. Condición necesaria suficiente. La cuestión de condición necesaria y suficiente es que más los ejemplos usualmente son más así como preguntas. Por ejemplo, quizás algo relacionado a lo numérico. Podría decirles, si un número es par, pongamos n, si un número es par, o sea, tiene la forma 2k, es condición necesaria y suficiente para que su cuadrado también sea par. No, ¿Por qué? quizás porque, bueno, yo estaba pensando en que 2 al cubo eh, puede ser como un número impar, pero la respuesta es un número par. Ujú. O sea, pero ahorita estamos al cuadrado. Si un número es par, ¿su cuadrado también será par? Sí, Para cualquiera. Veamos. N es 2k, ¿verdad? Entonces, si le vamos al cuadrado a ambos lados, 2k al cuadrado, esto quedaría como n cuadrado es igual a 4k cuadrada, ¿verdad? Sí. Podemos poner este n cuadrado como que fuera un 2 por 2k cuadrado. Y si yo digo que, yo qué sé, p es igual a 2k cuadrado, n cuadrado es igual a 2p. Entonces, el cuadrado también es par. Así que n es condición necesaria y suficiente para que su cuadrado sea par también. No sé si entendimos el ejemplo. ¿Podría volver a retomarlo? Por favor. Ok. O sea, el enunciado nos dice si n es par, es condición suficiente para que n cuadrado, o sea, su cuadrado, sea par también. Entonces lo que hicimos fue elevar ambos lados al cuadrado. Esto queda como 4k cuadrado. Separamos el 2, o sea, como 2 por 2. Dijimos que una variable p es igual a 2k al cuadrado. Y simplemente al cambiarlo, nos dice que n cuadrado es un número par también. Entonces, sí, el hecho de que el número base sea cuadrado es condición necesaria y suficiente para que su cuadrado también sea par.
¿Ok? No sé si hoy sí me expliqué bien. Sí, sí, ya, más o menos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta con respecto de los temas estos? ¿Cualquiera? Bueno, con lo de los temas que van a venir, ¿vendrá max y min término? No, no viene. ¿Y las leyes No, o de ahí no? tampoco viene. Solo viene condicional, proposiciones, tabla de verdad, condición necesaria y suficiente y las equivalencias del condicional. O sea, todo lo que hemos visto. Sí, completamente todo lo que hemos visto ahorita. Va, chévere, gracias. Vale. O sea que ahorita simplemente lo que hemos visto en esta presentación, en lo que va a venir, todo lo demás que hemos visto en clases, quien no está aquí, va a venir directamente para el parcial. Correcto. O sea, quizás no va a venir directamente lo que esté aquí, lo que hemos visto ahorita, pero algo similar. Ok. ¿Otra pregunta? ¿No? Ok, entonces yo digo que podríamos dejarlo aquí por hoy. Muchas gracias. Vaya, ya saben. Chévere, Igual, chévere. Muchas gracias. acuérdense, mañana no pueden preguntarme. El día del parcial no pueden preguntar. Así que, si ahí en lo que están estudiando les surge una duda, ahí escríbanme. Ahí voy a buscar siempre responderles lo más pronto posible, ¿ok? Gracias, gracias. Vaya.